Sekerti Hoshela Utsawech. Espero que el día de hoy estén Utsmatiush. Fíjese que el día de hoy vamos a trabajar la página del libro número 17. Y lo primero es que vamos a hacer un repaso de los pronombres personales en primera persona, que son rin, rat, rija, yo, tú, él. Rin, yo, rat, tú, rija, él o ella. Fíjense que vamos a repasar 3 preguntas el día de hoy con su respuesta. La primera es Achique Abi y significa ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y la respuesta, esta ya la vimos en un video, dice Rinnubi Vera. Yo me llamo Vera. La pregunta es Achique Abi y la respuesta es Rinnubi Vera. Bueno, entonces continuando con nuestra clase, la segunda pregunta sí, es Hanipe Ajuna, que significa ¿cuántos años tienes? Suponiendo que yo tengo 14 años, que es lo que tienen ustedes, yo voy a contestar Kajlajuj Nujuna. O si tengo 15, Gojlajuj Nujuna. Si alguno tiene otra edad, por favor me manda un mensajito para que le mande qué número tiene que poner, o revisa en los números que ya aprendimos del 0 al 19 qué número tiene que poner. La respuesta sería entonces Nujuna, Kajlajuj Nujuna. Entonces la tercera y última pregunta es At-aj Akuchi, At-aj Akuchi, ¿de dónde eres? Y la respuesta es que la mayoría vivimos aquí. Ustedes dicen Inaj Villa Canales, Inaj Villa Canales. Yo soy de Villa Canales. ¿Por qué son importantes estas 3 preguntas? Porque en nuestra página 18 vamos a contestar estas 3 preguntas en las primeras 3 líneas. Solo vamos a contestar la mitad de la página, no completa, porque ya es otro tema y no los quiero sobrecargar de información. Con esta información es suficiente para el día de hoy. Entonces, la primera parte, usted contesta en la primera línea la respuesta a Chique Abi. Yo pondría Rinnubi Vera. La segunda, Hanipe Ajuna, yo pondría Kajlajuj Nujuna. Y la última pregunta, At-aj Akuchi, ¿de dónde eres? Yo pondría Inaj. Bueno, entonces quedamos entonces para los que tienen libro y los que no tienen libro hasta la página 18, la mitad. Se recuerdan que siempre se les ha asignado una actividad para los que no tienen libro. Todo eso me lo engrapan y lo ponen junto, por favor, con su carátula. La actividad del día de hoy para los que no tienen libro es copiar las 3 preguntas con sus 3 respuestas 2 veces, por favor, en una hoja. Espero que el día de hoy hayan aprendido algo, y si tienen alguna duda, por favor, llámeme. Si usted, escríbame. Si usted le falta alguna tarea, revise su Classroom porque ahí están. Y no hay necesidad que me la pida, porque usted ahí en Classroom puede ver sus tareas. Que Dios le bendiga y espero que el día de hoy haya aprendido mucho.